Hay victorias importantes, hay goleadas históricas, y luego están esos partidos que cambian para siempre la historia de una rivalidad. El 2 de mayo de 2009, el Fútbol Club Barcelona no solo ganó al Real Madrid en el Bernabéu, lo destrozó. El famoso 2-6 no fue simplemente una goleada, fue una exhibición futbolística, una declaración de superioridad, y el partido que confirmó al Barça de Pep Guardiola como uno de los mejores equipos de la historia. Pero para entender lo que significó aquella noche, hay que entender cómo llegaban ambos equipos, porque el contexto lo hacía todavía más grande. El Barça estaba firmando una temporada espectacular. Era el primer año de Guardiola como entrenador del primer equipo, y muchos tenían dudas. Pep venía del filial, no tenía experiencia en la élite, y había tomado decisiones muy arriesgadas desde el principio. La más importante, la salida de Ronaldinho. Guardiola quería construir un equipo diferente, más intenso, más disciplinado, más colectivo. Y poco a poco, ese equipo empezó a jugar un fútbol increíble. Mientras tanto, el Madrid de Juan de Ramos había conseguido reaccionar en Liga después de un inicio complicado. El Barça había llegado a tener una ventaja enorme, pero el Madrid empezó a encadenar victorias y redujo la distancia hasta colocarse a solo 4 puntos antes del Clásico. El Bernabéu veía el partido como una final. Si el Madrid ganaba, la Liga se reabría completamente. La presión era gigantesca, pero el Barça llegó a Madrid convencido de una cosa: no iba a especular, iba a imponer su fútbol. Y desde el inicio quedó claro que Guardiola tenía preparado algo especial. Pep sorprendió con una decisión táctica que terminaría siendo histórica: colocar a Lionel Messi como falso 9. Hoy parece algo normal, pero en 2009 aquello era revolucionario. Messi no jugó pegado a la banda, jugó por dentro, moviéndose constantemente entre líneas, y el Madrid no supo cómo defenderlo. Los centrales dudaban constantemente. Si salían a perseguir a Messi, dejaban espacios atrás. Si se quedaban atrás, Messi recibía libre. Era un problema imposible de resolver. Y además, Guardiola diseñó un ataque perfecto alrededor de él. Samuel Eto'o y Thierry Henry no actuaban como extremos clásicos. Atacaban constantemente los espacios que Messi generaba por dentro. Mientras los defensas del Madrid intentaban entender dónde estaba Messi, Eto'o y Henry aparecían a la espalda. Fue un caos táctico total. Aún así, el Madrid empezó golpeando primero. Gol de Gonzalo Higuaín. El Bernabéu explotó. Parecía que el partido podía cambiar, pero la reacción del Barça fue inmediata y brutal. Primero empató Henry. Después llegó el gol de Carles Puyol, celebrándolo besándose el brazalete delante del Bernabéu. Una imagen icónica, uno de los momentos más simbólicos de la rivalidad. Y entonces apareció Messi. Gol. Y 3-1 antes del descanso. El Barça estaba pasando por encima del Madrid, pero más allá del marcador, lo impresionante era cómo jugaba el Barça. La circulación de balón, la presión tras pérdida, la movilidad constante. El Madrid perseguía sombras. En la segunda parte, el Barça siguió atacando. No bajó el ritmo, no especuló, quería hacer historia. Henry volvió a marcar, Messi volvió a marcar, y el marcador llegó al histórico 2-6, un resultado impensable en el Bernabéu. Y quizá lo más impactante fue la sensación que dejó el partido. No parecía un accidente, parecía la diferencia entre dos niveles futbolísticos completamente distintos. Aquella noche confirmó muchas cosas. Confirmó que Guardiola estaba revolucionando el fútbol. Confirmó que Messi ya era el mejor jugador del mundo. Y confirmó que ese Barça estaba destinado a marcar una época. Semanas después, llegaría el triplete.
Liga, Copa y Champions, el primero en la historia del fútbol español. Pero para muchos aficionados, el verdadero momento en el que el mundo entendió la dimensión de ese equipo fue el 2-6 del Bernabéu. Porque no fue solo una victoria, fue una exhibición histórica en el estadio del máximo rival. Una noche en la que el Barça no solo ganó, humilló futbolísticamente al Real Madrid. Y todavía hoy, más de una década después, ese partido sigue siendo uno de los mayores símbolos del barcelonismo moderno. La noche en la que el Barça de Guardiola conquistó el Bernabéu y cambió la historia del fútbol. Ahora te pregunto, ¿es el 2-6 el mejor partido de la historia del Barça? Te leo en comentarios. Si te ha gustado este vídeo, dale a like, suscríbete y activa la campanita.